El Instituto Agenor Alfaro es un instituto de investigaciones sociales que se ha fundado aquí en La Paz hace varios meses y que se dedica fundamentalmente al estudio y a la investigación de diversos aspectos del movimiento revolucionario, del movimiento obrero, del movimiento campesino, etc. Hay algunos compañeros que, si bien observan esta aguda crisis, esta tremenda confusión que reina en grandes sectores, al escuchar la posibilidad de una respuesta, la respuesta de la revolución y de la dictadura proletaria, ellos se muestran escépticos frente a esta perspectiva. Ellos creen que se trata de algo completamente utópico, que no será posible materializar por diversas razones en nuestro país, etcétera, etcétera. Y es por eso que finalmente, después de la discusión, logramos fijar este tema. ¿Es posible la revolución proletaria en Bolivia? ¿Es posible o no es posible? ¿Es algo utópico o es algo que necesariamente responderá más bien a los problemas fundamentales por los que atraviesa el país? Son estas interrogantes a las que queríamos dar respuesta, abrir el debate sobre este problema. Y ¿quién más autorizado para hablar sobre este tema que el compañero Guillermo Lora, a quien el Instituto ha invitado para que pueda explicar con algún detenimiento los diversos aspectos que surgen alrededor de este problema? Sin más, compañeros, quiero indicarles que la exposición del tema, que será una motivación simplemente para el debate, tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos, y posteriormente invitamos a todo el público asistente a que pueda realizar preguntas, pueda polemizar, pueda discutir sobre las diferentes tesis que se van a plantear, de tal manera que se pueda abrir un fructífero debate entre los asistentes. Sin más, compañeros, los dejo con el compañero Guillermo Lora. Compañeros, con mucho placer expondré ante ustedes un análisis justificativo de la revolución proletaria en nuestro país. Este es un tema único en el campo de la izquierda desde hace decenios. Se habla de gobierno popular, de gobierno antiimperialista, algunos inclusive se refieren al gobierno obrero campesino, pero nadie ha enarbolado como estrategia de la clase obrera, como objetivo final de la lucha de los trabajadores, la posibilidad de consumar la revolución proletaria y de estructurar la dictadura de clase del asalariado. Ustedes bien saben que la consigna está en todos los textos de los clásicos, está en las bibliotecas. Nuestra izquierda, tan inclinada a copiar eslogans de fuera, no ha tenido el atrevimiento de hacer lo mismo con el planteamiento de la revolución proletaria como una necesidad histórica. Preguntémonos por qué.
¿Por qué en nuestro país los partidos obreros y de izquierda no centran su propaganda y su acción sobre la necesidad de que la clase obrera sea ya gobierno? Si la burguesía se desmorona, si todas las clases han agotado sus posibilidades a la cabeza de la sociedad, este es un problema crucial en la política boliviana. Para mí la respuesta tiene que encontrarse en el hecho de que esos partidos obreros que desarrollan una política burguesa se aferran a la necesidad de defender intransigentemente el régimen de la propiedad privada. Es por esa razón que a los grupos más extremistas que hemos tenido, incluso a los que han levantado las armas en son de rebelión, nunca se les ha pasado por la mente el plantear esta política. Pero tampoco siempre el FOR planteó esto. Solo desde la década de los 40, más concretamente, desde 1946, el FOR viene planteando la posibilidad de la revolución proletaria en la atrasada Bolivia. Y solo en la última época dice que esa salida política es necesaria y en alguna forma inevitable. El problema de la revolución proletaria, a su manera, resume toda la historia ideológica de la izquierda. Durante mucho tiempo, bajo la influencia de la Tercera Internacional, influencia que no fue extraña a los grupos trotskistas latinoamericanos, se ha sostenido que América era un continente que pasaba por la época precapitalista. Era semifeudal, como gustaban decir los partidos comunistas de antaño. Esta caracterización pervive en las consignas gubernamentales que enarbola la izquierda. ¿Qué es un gobierno popular antiimperialista? Es un gobierno de varias clases, en cuyo seno, de manera natural, tiene preeminencia la burguesía. Hasta ahí llega la izquierda. Más allá de esa limitación ideológica está la historia del trotskismo. Partido que ha comenzado caracterizando a Bolivia como un país capitalista atrasado y señalando que la estrategia de la clase revolucionaria es la estrategia de la nación oprimida por el imperialismo. Como ven ustedes, la división en la izquierda de diferentes grupos es inevitable y saludable, porque permite delimitar los contornos programáticos. Los que pregonamos la posibilidad de consumar en nuestra época la revolución proletaria, tenemos vivo interés en diferenciarnos, por ejemplo, de los partidos comunistas, que propugnan una colaboración con la burguesía en el plano gubernamental. Es decir, entre ellos y nosotros
hay una mediación de clase, hay una diferencia cualitativa de clase. Nosotros estamos expresando, en la polémica se dirá si acertada o equivocadamente, pero estamos propugnando la estrategia que consideramos corresponde a la clase obrera. El PCB sigue una línea menchevique y sostiene que en este país solo puede darse una revolución democrática o burguesa, y que a la clase obrera le corresponde apoyar a esa burguesía progresista. Si nosotros pretendemos encarnar el pensamiento obrero, ellos siguen la política del enemigo de clase. Tenemos pues que diferenciarlo. Si no lo hiciéramos, si diplomáticamente comenzáramos por reconocer que todos los partidos que se dicen obreros son revolucionarios, prestaríamos un flaco servicio a las masas, les llevaríamos la confusión. Pero además, el planteamiento nuestro es esencialmente polémico. Tenemos que discutir sobre su justeza, porque bien o mal es una nueva política, es una nueva ideología, es una nueva bandera que rompe con las ideas tradicionales de la izquierda. Son ideas subversivas y como tales solo pueden presentarse como polémicas, porque quieren subvertir a través de la subversión del campo político la sociedad misma. La revolución, ¿qué es? Una polémica hecha por otros medios. Por eso pues, no solo que no tememos presentarnos como polémicos, sino que incitamos a la polémica. Y lo hacemos gustoso, porque comprendemos que es el medio de educar a las masas. Es pues una polémica pedagógica, si ustedes quieren. Pero ¿acaso el tema de la revolución proletaria es un tema extraño a los bolivianos? De ninguna manera. No solo que es parte de la formación de la izquierda, no solo que es elemento integrante de la estructuración del pueblo, sino es parte de la experiencia de las masas. En este país tan atrasado, en este país tan pobre y tan inculto, el punto culminante del pensamiento marxista entre nosotros varias veces ha intentado ser realidad y otras tantas se ha frustrado. Esa frustración ha dado un resultado contradictorio. No solo no hemos tenido el socialismo, que ahí apunta la revolución proletaria, sino que tampoco hemos tenido un pleno desarrollo capitalista o un generoso florecimiento democrático, porque la clase obrera no triunfó, no hemos podido cumplir las tareas propias de la misma burguesía. Pero ¿y cuándo la clase obrera apuntó tan alto? 1952. Para no hablar de otras explosiones elementales en la segunda mitad del siglo XX. El año 52 la clase obrera hizo la revolución. Desmontó el aparato del Estado
Esa es la gran lección para nosotros. Es en alguna forma la Comuna de París. Gran experiencia para los clásicos del marxismo y los bolcheviques. Para nosotros esa experiencia similar es el año 52. La clase obrera desmontando el aparato estatal de la feudal burguesía. Pero esa clase obrera, que no puede obrar arbitrariamente, que solo puede dar para lo que ha madurado, no tuvo capacidad para tomar el poder en sus manos. Y este fue entregado a un partido que le era extraño, al partido pequeño burgués del MNR, que representaba los intereses generales de la inexistente burguesía nacional. Bueno, esa frustración nos ha empujado en alguna forma al estado en el que nos encontramos. Ha determinado el hundimiento de la experiencia de la reforma agraria como experiencia burguesa. Es decir, no ha permitido que logre asentarse el basamento material del desarrollo capitalista, sobre el que podía levantarse el gran Estado nacional soberano y la democracia. No hemos logrado esos objetivos, porque la clase obrera no llegó al poder. Esa es la lección. 1964. La vanguardia minera, que es la vanguardia de nuestro proletariado, arremetió vigorosamente contra el segundo gobierno de Paz Extensor, contra el MNR en el poder, al que antaño había apoyado. Chocó con las fuerzas del ejército, tipificó al gorilismo y quiso dominar el escenario político, quiso ser gobierno. El Pentágono consumó una operación preventiva y logró, derrocando al MNR, arrinconar a las masas, porque los generales en el poder cumplieron la ingrata tarea de obligar a las masas a contenerse o a retroceder a través de sucesivas sangres. Tampoco, sabéis, la clase obrera pudo llegar al poder, solo apuntó más allá de los planteamientos políticos del nacionalismo burgués, es decir, más allá de la defensa de la propiedad privada. No en vano la clase obrera es ya, incluso sin ser partido, sin ser conciencia, sin hacer política, es ya instinto comunista. Por eso apunta tan lejos, cuando la historia le da la oportunidad de actuar libremente. Y el año 70-71, cuando esas masas pasaron de frente al lado de un gobierno nacionalista militar de izquierda, antiimperialista a su modo, que buscaba el apoyo de las masas. Esas masas estructuraron su propio órgano de poder, su propio gobierno interno, la Asamblea Popular, y dijeron a viva voz que apuntaban hacia la estructuración de su propio gobierno.
todo ascenso revolucionario obliga a la derecha a concentrar sus fuerzas para repeler a las masas encabritadas. Es una ley mecánica en la historia. No hay ascenso revolucionario que no tenga paralelamente el fenómeno de la concentración de las fuerzas contrarrevolucionarias. El problema radica en cuál de los factores va a lograr consumar primero el golpe victorioso. La derecha militar, el gorilismo, pudo rápidamente concentrarse alrededor del general Banzer y consumar un golpe preventivo, es decir, aplastar en germen lo que ya apuntaba como revolución proletaria. Con ese base, teniendo en cuenta estos antecedentes, y no solo las consideraciones teóricas. Haré un esfuerzo por sintetizar los fundamentos de la revolución proletaria, que es una revolución social. El desplazamiento de la burguesía por el proletariado en el poder. Esa es la revolución proletaria. Veremos qué rasgos diferenciales adquiere en nuestro país. Actuamos en una época que es la del capitalismo mundial, como una unidad, que se mueve por encima de las fronteras nacionales y que convierte a estas en un factor reaccionario. La revolución es también una unidad mundial, solo puede darse como internacional, por corresponder al carácter del capitalismo. Y se da como una unidad en la diversidad de los fenómenos subversivos. En esta revolución están los movimientos de liberación nacional, que así puede calificarse la transformación revolucionaria en Bolivia. Y también está la revolución política en los países sometidos a la dictadura de la burocracia estalinista. Estos tres fenómenos de transformación de la sociedad conforman una unidad. Por eso podemos decir con toda legitimidad que nos movemos en la época de la revolución proletaria mundial. Y nosotros no podemos darnos el lujo de ser extraños al destino de nuestra época. La revolución proletaria es la consecuencia de las leyes de transformación de la sociedad. No es el producto de la agitación desarrollada por algunos políticos, mucho menos por las elucubraciones teóricas de algunos ideólogos. ¿Y cuál es el fundamento de esa ley? La estructura económica material de la sociedad, las fuerzas productivas, el dominio del hombre sobre la naturaleza y la forma de propiedad, estos dos elementos
conforman esa base económica material. Esa es la estructura de la sociedad que conforma todo el edificio superior, todo el mundo ideológico, lo que se conoce con el nombre de la superestructura. Pero además, esta estructura económica configura las leyes de la transformación de la sociedad. Si la base económica no ha madurado, no se puede hablar de revolución proletaria, porque sería una utopía, sería irrealizable. No es, pues, la arenga brillante del agitador la que permite el cumplimiento de esta revolución. En realidad, es un problema más lejano y objetivo, que no depende de nosotros, que se desarrolla fuera de nosotros. Es la madurez económica. ¿Qué quiere decir? Que es posible esta revolución social si las fuerzas productivas se rebelan contra la forma de propiedad imperante, porque esa forma de propiedad ha resultado muy estrecha. Quiere impedir el desarrollo de estas fuerzas productivas, que son el elemento más dinámico de la estructura de la sociedad. No cesan de crecer las fuerzas productivas. Lo que pasa es que se destrozan al chocar con la anticuada forma de propiedad, actualmente con la propiedad burguesa. Marx sentó la ley y dijo: cuando esto ocurre, lo que puede constatarse por la presencia cíclica de las crisis económicas, por el estallido de las guerras internacionales y también por el estallido de las revoluciones. Esos son los indicios. Si bien en los fenómenos sociales no es posible medir y pesar todos los fenómenos, es posible constatar por estos indicios la madurez o inmadurez de determinados factores. Cuando estas fuerzas productivas llegan a ese nivel, es posible la revolución proletaria, la revolución social. En otras palabras, hay que destruir la forma de propiedad imperante, el régimen social que se levanta sobre esta propiedad, instaurar una nueva forma de propiedad, la propiedad social, para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, para impulsar el progreso de la sociedad, para impedir su disgregación en la barbarie, en nuestro caso en el fascismo. Pero estas leyes de la historia, estas fuerzas de la historia, estas fuerzas productivas revolucionarias, que ya anuncian lo que será el porvenir, que son el fundamento material del comunismo, cuando llegan al grado de trocarse en producción social, en producto social, que sin embargo son estranguladas por la apropiación individual. La sociedad futura se basará sobre eso, sobre algo que palpita en las entrañas de la actual sociedad.
estas fuerzas revolucionarias están encarnadas socialmente en la fuerza de trabajo, en la clase obrera, que es parte importante de las fuerzas productivas. Es decir, actúan a través de ella. Y este es el problema más difícil en toda la política revolucionaria. A la larga, las fuerzas de la historia encuentran a sus realizadores, a veces a sus inconscientes realizadores, pero a la larga, en el ínterin, puede esta contradicción que está moviendo a la sociedad llegar a la disgregación, no dar nacimiento a la nueva sociedad. Únicamente si el factor humano de las fuerzas productivas adquiere conciencia de la misión que debe realizar, puede asegurarse la salida victoriosa. ¿Qué queremos decir? Que la clase obrera debe saber que para libertarse y para libertar a la sociedad tiene que destruir al capitalismo. Y tiene que saber en qué forma va a destruir y qué va a instaurar después. Esa es la conciencia de clase. Esos son los intereses generales del proletariado. Intereses generales que mueven a toda esta clase en su conjunto contra la burguesía también en su conjunto, y chocan necesariamente con el gobierno de esta última, que representa sus intereses materiales. Por eso es política, pura política. La lucha de clase contra clase es política revolucionaria, no es apoliticismo ni sindicalismo. Es política que plantea de una u otra manera el destino del poder político. Esta es la ley. ¿Cómo se plantea en política? Primero, ¿estamos maduros económicamente para hacer la revolución proletaria? Esa es la gran pregunta. Toda la izquierda, desde el PS1 hasta el MIR, si al MIR todavía se la considera partido de izquierda, responden que no. Estamos solo maduros para la revolución democrática. Es decir, las fuerzas productivas en Bolivia están poco desarrolladas. Y parece que tuvieras razón. Porque nuestro país soporta las consecuencias negativas de dos fenómenos. De ser parte integrante de la economía mundial, de esa unidad superior que domina todo el globo terrestre. Que nos impone sus leyes y que modifica a las economías nacionales. Por ejemplo, ahora somos los que más sufrimos las consecuencias de la crisis capitalista mundial. Pero al mismo tiempo, la metrópoli desde fuera, Inglaterra y Estados Unidos, en este caso, nos obligaron a integrarnos a la economía mundial y nos aplicaron el látigo para que a saltos asimilemos
algunas conquistas de la civilización, del capitalismo. Se diría que estamos enfermos por permanecer en el seno del mundo capitalista, pero también sufrimos las consecuencias del poco desarrollo del capitalismo. Yo me permito subrayar esta segunda conclusión. Estoy diciendo que tenemos poco desarrollo capitalista, es decir, que gran parte de la población boliviana, los 2/3, están asentados en un modo de producción precapitalista. Modo de producción es cómo se hacen las cosas, los productos, las mercancías, cómo se hacen. Cómo se hacen los zapatos, o a mano, o a máquina. Esos son modos de producción. Pues piensen ustedes en el agua. Durante mucho tiempo, los marxistas pretendieron haber solucionado los problemas al indicar que gran parte del mundo estaba compuesto por países campesinos. Pero olvidaron, como aquí olvidan muchos, que el elemento decisivo y fundamental de nuestra vida diaria tiene que ver con nuestra vinculación con el mercado mundial. ¿Por qué se nos conoce en el mundo? ¿Por qué van a hablar de nosotros cuando estalle la revolución proletaria en este país? En todas las latitudes. Los periódicos abrirán sus ediciones con grandes titulares. Porque somos un país vinculado por el cordón umbilical al mercado mundial. Somos exportadores de materias. Y en el mejor de los casos, en este esquema vigente social, llegaríamos a ser exportadores de maquinaria. Vivimos para el mercado mundial, no para comernos los minerales, que para nosotros son simple piedra. Aunque el modo de producción capitalista es solo un filón de nuestra economía, es el factor decisivo. Define el presupuesto, la balanza comercial, la balanza de pago. ¿Qué ha pasado? Desde fuera nos ha venido el capitalismo y nos ha hecho madurar para muchas cosas, al imponernos sus leyes. Pero el conquistador ha sido conquistado. Las leyes generales de la economía capitalista se han reflejado en un contexto económico-social primitivo y han dado origen a las particularidades nacionales, a un capitalismo de economía combinada. Trotsky decía, un otro capitalismo. No el metropolitano, no donde hay mayoría proletaria, sino donde los desafios precapitalistas son muy importantes. Un capitalismo en el que coexisten diversos modos de producción. Eso es Bolivia. Está viviendo su experiencia capitalista peculiar. Y todos los fenómenos políticos en este país serán también peculiares como reflejo de esta realidad económica. Pero si desde fuera nos han hecho madurar para este capitalismo, si nos han impuesto algunos avances de la tecnología, si nos han impuesto las leyes generales del capitalismo, y una de ellas es la universalidad de los fenómenos, y particularmente de los económicos. En esta época en que ya no hay literatura nacional
y que la cultura es un patrimonio de todos, mal puede hablarse de los factores económicos en dimensiones nacionales. Las fuerzas productivas, factor decisivo en la estructura económica de la sociedad, maduran en Bolivia desde fuera. Es este capitalismo que se está pudriendo por muy maduro y que a gritos pide la revolución proletaria, la que se refleja en este país de poco desarrollo capitalista, pero que nos permite sacar las consecuencias de fuerzas productivas maduras en escala mundial. No sé si he planteado con claridad, pero he opuesto a la tesis de la inmadurez de la estructura económica o del factor objetivo de la revolución la madurez particular de las fuerzas productivas para hacer posible la revolución en este país de poco desarrollo capitalista. En fin, para mí será muy interesante poder discutir este problema, que repito, es el más sugestivo. Y la madurez de la clase obrera. Hemos dicho que las leyes de la historia se cumplen a través de sus protagonistas y que el protagonista de la transformación de la sociedad, de la transformación revolucionaria de la sociedad, es la clase obrera. Está madura esta clase obrera para hacer la revolución proletaria. Sí y no. ¿Qué es la madurez de la clase? O del factor subjetivo de la revolución, porque tiene relación con la conciencia de la clase. Por eso, factor subjetivo. Repito, cuando esa clase es consciente, cuando sabe cómo es explotada y cómo puede acabar con la explotación. Si tomamos como referencia a la clase obrera norteamericana, del país donde el capitalismo ha llegado a su desarrollo más elevado, del país caudillo y timonel del monstruo imperialista, bueno, esta clase obrera oscila cada determinado tiempo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es decir, entre partidos de la burguesía imperialista. Es servidora esta clase de nuestro más grande enemigo, del imperialismo. En gran medida se beneficia de las ganancias que acumula ese imperialismo en todo el mundo. ¿Pero por qué en este país no aparece la clase consciente? ¿Por qué Estados Unidos no es un país comunista? Es fácil comprender que no es una consecuencia mecánica la conciencia de clase de la perfección de las máquinas. No. Como todos los fenómenos de la superestructura, la formación de la conciencia de clase tiene sus propias leyes y se mueve con mucha libertad en el marco señalado por el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, dentro de la posibilidad de la consumación de la revolución proletaria. Pero en Estados Unidos no hay indicio de que esa posibilidad
se convierta rápidamente en realidad. Porque está ausente la clase obrera consciente, o como dirían los clásicos, está ausente la clase obrera como tal. ¿Y por qué? Por la particular historia de la clase obrera norteamericana. Toda clase obrera está en medio de la lucha entre las diversas clases, expresa las particularidades nacionales y no se desarrolla arbitrariamente. Estados Unidos tiene un proletariado de sedimentación, de inmigración periódica de diferentes latitudes del mundo. Cada capa inmigrante ha traído su propia ideología, sus propias ideas políticas. Los países latinos han enviado contingentes anarquistas, los otros han enviado contingentes socialdemócratas. Las ideas anarquistas y socialdemócratas han jugado el papel de peso muerto en la formación de esta clase. Le han impedido llegar a una verdadera conciencia de clase. Pero algo más. Esa influencia se ha mezclado con las propias tradiciones culturales del país. Y ha concluido demostrando que Trotsky se equivocó cuando dijo que el marxismo iba a florecer en los Estados Unidos. No. Solo hay caricaturas pragmáticas, mecanicistas en los Estados Unidos. No ha sido posible que los pequeños núcleos marxistas lograsen transformar a la clase. ¿Acaso porque nunca atinaron a comprender la realidad norteamericana para luego transformarla? Que en eso consiste el método marxista. Y así tenemos una clase que solo es potencialmente revolucionaria y que ahora en la realidad es conservadora. Bueno, frente a la metrópoli está la semicolonia, Bolivia, con un proletariado indígena, nativo, sin inmigrantes, muy joven, en dos sentidos, porque aparece muy tarde, alrededor del 900, y porque las condiciones de vida y de trabajo en el país no permiten la permanencia de los obreros por muchos años en el lugar de trabajo. Pero además, una clase obrera muy boliviana, tremendamente atrasada, culturalmente atrasada, reflejo del país. Pero esta clase obrera pudo en cierto momento señalar la estrategia de la revolución proletaria, pudo emanciparse ideológicamente de la burguesía, se hizo clase independiente y enarboló su propia ideología. Pero acaso un fenómeno mucho más notable: los analfabetos, en los momentos de tensión social, tomaron los elementos básicos del marxismo y crearon las bases de la evolución teórica. Logró reverdecer el árbol de la teoría. Esta clase obrera llegó hasta ese nivel, elevadísimo nivel, político y teórico, como consecuencia de su propia historia.
Aquí hubo anarquismo hasta el año 36 y desapareció sin dejar huella, porque era un curioso anarquismo, más un remedio de la IBW norteamericana que las ideas de Bakunin o de Proudhon. Y apenas si hubo influencia socialdemócrata, y el estalinismo perdió en los años 30 la posibilidad de transformarse en un partido de masas. La clase obrera boliviana se formó en otra escuela, en la experiencia del nacionalismo, sufriendo el acicate de las concepciones propias de la revolución permanente, que en síntesis dicen lo que sigue: que cuando el proletariado está presente y puede llegar al poder, las propias tareas democráticas o burguesas serán cumplidas solo por esta clase, desde el poder, y se transformarán en sociedad. Fíjense el planteamiento que hacen los analfabetos bolivianos, y nos dan la gran lección. Las masas, para politizarse, no precisan apoderarse antes del alfabeto. Antes de leer y escribir, pueden hacer política, y política acertada. Estas razones, ¿qué indican? Que la revolución proletaria, planteada como realidad por la madurez del factor económico, es también realidad como acción de las masas sociales. Es ideario, bandera y norma de conducta de la clase obrera. En otras palabras, el instinto comunista en Bolivia se ha trocado en doctrina política, en conciencia, en lucha de la clase obrera contra la burguesía. Y una y otra vez, como hemos indicado, se ha planteado la posibilidad de materializar esta transformación. Pero no apliquemos la experiencia boliviana a todos los países, sería una torpeza. Si tomamos, por ejemplo, los países centroamericanos, convulsionados, con todas las masas en armas, pero se trata de movimientos democráticos, donde interviene la propia burguesía, los propios empresarios, y donde está presente el obrero, pero no como clase, sino diluido en la masa democrática. Son dos procesos diametralmente opuestos, diferentes en calidad, porque corresponden a dos concepciones diferentes de clase. Y sin embargo la revolución proletaria no se da, a pesar de lo indicado. ¿Cuál es el muro? Los viejos partidos de la izquierda, la dirección tradicional de la izquierda y la burocracia sindical que corresponde a estos partidos. Ellos trabajan contra la revolución proletaria, es decir, contra la estrategia de la clase obrera, contra los intereses históricos de la clase obrera, contra la clase obrera, para decirlo sintético, al servicio del enemigo de clase, al servicio de la burguesía, de la conservación del orden social imperante. Pero ustedes dirán que es una conclusión arbitraria. Les ruego
mirar alrededor de usted. ¿Qué ocurre? Todos los días, cuando leen la prensa, cuando han leído las noticias de la huelga minera última, de la oleada huelguística cumplida ayer o anteayer, son masas que se desbordan de sus direcciones que defienden la estabilidad de la UDP y del gobierno. Son masas que arremeten directa o indirectamente contra una burocracia que sirve al oficialismo. Yo creo que esa es la realidad que estamos palpando, si no estoy equivocado. ¿De qué otra manera se puede plantear el problema? Porque cuando una perspectiva política, estratégica, como la dictadura del proletariado, es palpitante y es actual, según mi creencia, esa consigna abarca toda la política, concentra y resuelve todos los problemas. Entonces puede plantear las cuestiones nacionales en esta perspectiva. Si no es así, quiere decir que la perspectiva no es actual, que el intelectual arbitrariamente pretende convertir en el ombligo del mundo. Bolivia se debate desde hace medio siglo en medio de dos perspectivas. Con el nacionalismo pretende desarrollarse económicamente, ser país moderno, superar su atraso. Todo en el marco de la propiedad privada, del capitalismo, sin romper el orden existente y contando con la cooperación del capital internacional. Y claro, ellos subjetivamente descubren que hay capitales buenos y malos en el mundo. Para nosotros solo hay un capital, el capital financiero, fuera del capital estatal en Rusia y fuera del capital nacional que puede darse. Pero el dominante es el capital financiero, ni bueno ni malo, financiero, explotador, opresor. Por eso, para el nacionalismo no. Todas las corrientes políticas vinculadas al nacionalismo y al estalinismo, que sostiene la posibilidad de un gran desarrollo capitalista antes de que pueda darse la revolución socialista, puramente socialista, se refieren a esta perspectiva. Bolivia ha vivido todo el ciclo del nacionalismo. Esa es nuestra ventaja y en gran parte es nuestra historia. Hemos conocido a movimientos nacionalistas populares, englobando a casi toda la clase obrera y a casi todos los campesinos y a la clase media, tronando contra los yanquis, pidiendo la expulsión de todas las misiones norteamericanas, y a los líderes nacionalistas declarándose marxistas y además protagonistas de gobiernos obreros y campesinos. Y también los hemos visto concluyendo a los postrados de rodillas a los pies de la metrópoli, del imperialismo, sirviendo al imperialismo y sirviendo a los generales borivianos. El resumen de esta experiencia es Víctor Paz Estenssoro, la figura más trágica de la historia boliviana. El campeón del nacionalismo acaba como campeón del servilismo frente al imperialismo opresor. ¿Y por qué semejante cambio de 180 grados? Por la irrupción de esta clase obrera con su propia perspectiva, que amenaza con arrasar la propiedad privada, el basamento de la existencia del régimen burgués y del imperialismo.
Por eso el nacionalismo boliviano, no solamente con Paz del Sol, también con Suazo, con Guevara, etc., giran hacia el polo imperialista. La perspectiva del desarrollo capitalista de Bolivia se ha cerrado totalmente. No solo como algo palpable, como una realidad, sino como perspectiva política, como programa, como promesa, como consigna que enardezca las masas. ¿Y qué otra perspectiva queda al frente? Si Bolivia no puede ser más que capitalismo de economía combinada, si nunca va a ser capitalismo plenamente desarrollado y libre en el marco de la propiedad privada, las fuerzas productivas para desarrollarse, y en eso consiste el desarrollo económico integral del país, precisan las palancas de los métodos socialistas de gobierno, precisan la propiedad estatizada y la economía planificada, que solo puede darse bajo el gobierno de la clase obrera. ¿Quién más puede manejar esto? Los que respetan a los empresarios privados no pueden planificar la economía, porque tienen que respetar la ganancia individual. Esta es la perspectiva que se abre. Esta es la única perspectiva que encontramos en el escenario político y cultural boliviano. No hay otra. Y esta perspectiva es exactamente la revolución proletaria. Porque esta revolución destrozará la propiedad privada e instaurará un nuevo Estado, el Estado de la clase obrera. Las objeciones al planteamiento de la revolución proletaria. Ya hemos desbaratado la más grande de las objeciones: la ausencia de madurez objetiva, y también aquella que se refiere a la ausencia de la madurez subjetiva. Pero diremos dos palabras sobre el partido que expresa esa conciencia de clase. Desde el manifiesto comunista sabemos que si la clase obrera está organizada como tal, es decir, si es consciente, es ya un partido político. Es decir, el partido político concentra la conciencia de clase y es factor decisivo de la evolución de esta conciencia. Por eso mismo, el partido no puede venir al país totalmente formado de fuera, altamente desarrollado, como muchos quieren. Ellos, cuando nos hablan de la inmadurez de la clase, están pensando que la clase obrera va a madurar en alguna academia y que también el partido se va a formar en algún lugar y va a llegar totalmente estructurado, dirigido por Lenin y por Trotsky, actuando en la atrasadísima Bolivia. La realidad es otra. La clase obrera madura, se forma en su lucha cotidiana. Y el partido, que es portador de la ciencia social del marxismo, que expresa las leyes del desarrollo y de la transformación de la sociedad, penetra en esta clase y la transforma desde dentro. Y al transformarla, se transforma a sí misma. Es decir, cuando madura la clase, madura el partido y viceversa. El partido corresponde a la clase. Es frecuente escuchar que en la izquierda se diga que la clase obrera es admirable como clase politizada y consciente, que es la dirección de todas las cosas. Pero habría que preguntarles: ¿y quién
logró esa maduración? ¿Cuál es el artífice que pudo cumplir ese milagro? ¿Quién modeló a la clase? Porque la clase no es solo explosión instintiva, no es solo fuerza elemental. La clase es sobre todo conciencia. Y en alguna forma la conciencia es fusión de la clase con la ciencia social. Únicamente el partido que pudo realizar ese titánico trabajo de transformación consciente de la clase, el partido que pudo forjar un programa que expresa la estrategia de esa clase, no reconocer esto es bellaquería intelectual. Eso no puede darse. Casi todos los izquierdistas están de acuerdo con el desarrollo pacífico del país hacia el socialismo. La revolución proletaria supone la vía insurreccional. Para ellos es la barbarie, la herencia de un pasado en el cual el capitalismo mostraba ribetes brutales, pero que ahora, en esta época maravillosa de la democracia, tenemos el instrumento del Parlamento para llegar a través de esa papeletita de color hasta el socialismo. Analicemos el argumento. Pónganse ustedes que el Partido Comunista gana las elecciones porque se empeña a fondo en esta tarea. Se ha trocado, desde que ha descubierto la vía pacífica y parlamentaria, en partido parlamentarista. Y gana la mayoría parlamentaria. Y gana la presidencia de la República. Y se instala el camarada como presidente de la República. ¿Podrá este camarada usar a su antojo el aparato estatal y decretar la sociedad sin clases o la abolición de la propiedad privada? Puede ser que lo desee, pero no podrá. Y el Parlamento, dominado por pesistas, podrá sacar una serie de leyes estableciendo el orden socialista. Puede ser que lo desee o que hayan prometido en la campaña electoral, pero no podrán realizar ese sueño. ¿Por qué razón? Porque ellos han ganado con la papeleta de color una parte del gobierno, pero no el poder. Porque ¿qué es el poder? Es la propiedad de los medios de producción. La papeleta de color no ha hecho desaparecer a los capitalistas. Siguen dueños de la economía. Y algo más, siguen siendo los que imponen las ideas dominantes en la sociedad y los que controlan los medios coercitivos del Estado. Los camaradas comunistas, presidente y parlamentario, comenzarán a actuar jurando fidelidad a las leyes y a la Constitución. Probablemente cuando aparezca el crucifijo y el cirio, levanten el puño en alto. Pero obligadamente tendrán que sí, juro, cumplir la Constitución política del Estado. Es decir, toda su actuación tiene que realizarse en el marco del ordenamiento jurídico vigente, que es la voluntad de la clase dominante, de la patronal, de los propietarios, convertida en ley. Pero supongamos que declaren constituyente al Parlamento y transformen la Constitución. Bolívar, en su tiempo, burgués como era, burgués revolucionario, quiso imponer algunas novedades. La presidencia vitalicia para que este país caótico conozca la estabilidad política.
Y además quiso libertar la mente de los bolivianos de las cadenas de la religión, del oscurantismo, y declaró que la religión era una acción, un aspecto de interés privado, de conciencia de cada uno, que no podía legislarse. ¿Qué le pasó a Bolivia? Los grupos feudal burgueses, los gamonales bolivianos, los doctores altoperuanos, expulsaron a los libertadores. La realidad económica estranguló los sueños transformadores del libertador. Aquí ocurriría una cosa igual. Si en la nueva Constitución la mayoría comunista de parlamentarios dijese Bolivia es una república socialista unitaria, no reconoce la propiedad privada y haga abolir para sustituirla por la propiedad social, y no existe más el régimen del salario y todos los trabajadores son independientes e iguales, inmediatamente los dueños de las máquinas, o sea, los dueños de los medios de producción, pondrían en movimiento todo su poder económico, político y militar y arrojarían a puntapiés a los que tuvieron la osadía de ganar las elecciones en los últimos comicios. Es decir, volvería a repetirse la experiencia de Allende en Chile. Allende ganó las elecciones bajo una fórmula de Frente Popular con el Partido Comunista al lado. Pero Allende no pudo doblegar a la Contraloría ni a los organismos represivos y tuvo que hacer pactos con la democracia cristiana para poder dictar algunas leyes, pero en momento alguno pudo doblegar el poder económico de los capitalistas. El poder no estaba en sus manos y ni siquiera todo el gobierno, e indefectiblemente tuvo que caer. ¿Por qué? Porque no hizo la revolución, no quiso hacer la revolución, solo quiso ganar las elecciones. Esa vía pacífica conduce a la derrota, pero algo peor, conduce a la degeneración política, porque lleva a subordinarse a la política de la burguesía. El PCB es parte de la UDP, ha ganado las elecciones 3 veces. ¿Pero qué es el PCB? ¿Es el partido que nos da el socialismo? ¿Es el partido que consuma la liberación nacional? No. Es el partido que sirve de gendarme a la burguesía, que busca destrozar los sindicatos, que se opone a los aumentos salariales, que combate las huelgas. Es un partido antipopular y que avala la política al servicio del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional. Víctima de su política de frente único con la burguesía y de su creencia de que a través de la vía pacífica se puede transformar radicalmente la actual sociedad. Pero hay otra teoría muy boliviana. Ustedes lo ignoran, que nosotros nos distinguimos por nuestra viveza criolla. Por eso los anglosajones nos parecen totalmente ingenuos. Podemos contarle cualquier cuento y sacarles el dinero. Y los izquierdistas son muy hábiles en eso. Deambulan por todos los países y les sacan dinero a los gringos para que permanezcan tranquilos en su conciencia, para que tengan buena digestión de hombres de la clase media bien común. Bueno, esta viveza criolla también se opone a la revolución proletaria y nos dan otro concepto. Parece que dijeran que no seamos tan torpes, que por qué ponemos en peligro el pellejo si podemos meternos subrepticiamente al vientre del enemigo y desde dentro transformarlo en socialismo.
es la sabiduría del cogobierno. Hay que cogobernar con la burguesía. Hay que llegar al palacio de gobierno, no importa cómo. Que ya, en el seno del poder, sabremos transformar la sociedad en otra superior. Claro, no hay viveza criolla capaz de transformar la realidad concreta. Y esta realidad concreta dice que ninguna clase se transforma internamente en su contrario. Que la burguesía es burguesía, hasta que sea destrozada, que no se va a transformar en proletariado o viceversa. Que a la burguesía no se les puede expulsar del poder con algunas artimañas. Solo se le puede expulsar en lucha franca. Además, la burguesía durante siglos lleva gobernando a la sociedad. Tiene un gran instinto de mando. Instinto del que precisamente carece el proletariado por ser clase oprimida. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos que se meten en el vientre del enemigo y que en realidad son unos vulgares oportunistas? Indefectiblemente se convierten en los mejores servidores del régimen imperial, de la burguesía. La defienden con dientes y uñas precisamente contra la lucha de las masas. No sé si habrá alguna otra objeción, pero yo ahora me pregunto, ¿y qué hacemos en Bolivia? ¿Cómo acabamos con la crisis económica actual? Que es una crisis de la estructura boliviana, como les he indicado, que entronca en la crisis capitalista mundial. ¿Qué hacemos ante la presencia del gorilismo, que se agita desesperadamente por retornar al poder y no puede? Ese es otro problema. No puede por el momento, pero se agita. Es la amenaza. Y es la amenaza porque el gobierno burgués de Siles no pudo destruir a este gorilismo, no pudo disolver al ejército y formar otro que le sirviese mejor. ¿Qué hacemos ante el atraso secular del país? Ante la escasísima producción que caracteriza a Bolivia. ¿Cómo logramos su desarrollo económico integral? ¿Cómo creamos la unidad nacional? ¿Y cómo podemos conocer realmente la democracia? Porque ahora régimen democrático como tal no tenemos, ni como transformación económica capitalista, que ese es el proceso democrático real, ni como gobierno democrático, porque el doctor Siles monopoliza todas las atribuciones de los poderes en sus manos. Es un dictador, como dije alguna vez, un dictador de mano blanda, pero que a diario avanza a endurecerse, amenaza con ser muy duro. ¿Cómo pues todos podemos tener acceso a los beneficios de la democracia? Si la opción burguesa está totalmente cerrada, como desarrollo económico y como desarrollo político, la gran perspectiva, el gran programa, la gran bandera es la bandera de la clase obrera. Fracturado por ambiciones, donde la prosperidad de uno es la desgracia del vecino, no. La solución natural de la salida al mar va a venir en el marco de los Estados Unidos socialistas de América Latina, que va a ser la única vez en el continente se va a poder unir contra el imperialismo. Nada más. El compañero.
nuestra América es cierto que nos vamos a ver ahogados de palabras, o lo decimos todos en la lista. Ahora bien, usted indica que se debe ocupar los puestos de trabajo, condiciones, calles. Pero nosotros nos vamos a enfrentar con los tanques, con las ametralladoras. Y si nosotros hemos pasado la experiencia con el de Chile, en el año 60, avance, nosotros no podemos enfrentarnos así, ocupando puestos solamente. Precisamente nuestra ocupación es cómo enfrentar a estos contrarios, a que tanque es uno. Otro compañero ahora no nos va a llevar a un atraso, no nos va a llevar a una derrota. Bien, cuando nosotros vemos así pacíficamente las fábricas, las calles, eso nos puede llevar a muchos años de atraso político. Nosotros no nos podemos preocupar más bien en enfrentarnos directamente con el brazo armado de la burguesía, que son las Fuerzas Armadas, también militarmente, en forma organizada. Pero fíjese pues, en primer lugar, el ejército boliviano tiene 16.000 hombres, es su efectivo, mal alimentados, incluso deficientemente armados. Sus tanques casi no funcionan por la mala mantención de sus tanques, no por su mala calidad. Esa es la realidad especial que corresponde al país. Cuando decimos las masas así movilizadas en escala nacional, por ejemplo, dueñas de los caminos, ¿dónde encontrará fuerza el ejército para dominar el país? No podrá operar libremente, porque no tendrá capacidad. Bueno, pero yo he dado una respuesta anticipada a su pregunta. Lo he dicho nosotros, tenemos que resolver el problema del armamento con nuestra política militar. Y ahora, tenemos que librar una batalla más importante que disparar a los fusiles. Tenemos que ganar políticamente aparte de los otros. Esa es la clave de la victoria. Si vamos a armar pequeños grupos, que pueden armarse muy bien, vamos a caer víctimas de una ilusión de que esos pequeños grupos son más poderosos que el ejército regular. No hay que ir por ese camino. Hay que movilizar a las masas y hay que resolver ahora el problema militar. Eso es lo que planteaba en la charla. A mí me extraña de que yo pensaba que esta parte era muy interesante como planteamiento, porque no es una novedad, esto no es un planteamiento clásico. No se puede vencer en un país que tiene ejército sin fracturar el ejército. Eso es muy diferente al problema de decir, bueno, hay un ejército, yo le opongo a otro ejército, y de dónde sacamos ese ejército. Tenemos que comprar aviones, los tanques, etc. Eso es una utopía. Lo único que podemos hacer es impedir la capacidad de fuego de ese ejército. Esa es la política revolucionaria. Esa es una preocupación central que yo muestro en mi planteamiento. Sí, compañero. No es conforme a la evolución permanente, es un esquematismo. Eso significaría que queremos ponerle un freno a la realidad. Es por la presencia del proletariado. ¿El proletariado qué finalidad tiene? Libertarse, dejar de ser asalariado, dejar de ser proletariado. Ese es su objetivo de clase. No va a ser una revolución para quedarse en el marco capitalista o burgués, para seguir siendo clase explotada. Sería pues una clase suicida. De paso,
la clase obrera tiene que verse obligada a cumplir las tareas democráticas. Por ejemplo, liquidar el atraso del agro, crear el gran mercado nacional, crear la unidad nacional, etc. Bueno, todas estas tareas imprescindibles para un desarrollo de las fuerzas productivas, para un desarrollo económico. Pero no puede quedarse ahí, porque son el fundamento de la sociedad burguesa, que significa la explotación de la clase obrera. En el poder el proletariado va a superar este obstáculo, este límite, y al hacer madurar esas tareas, las va a transformar en socialistas, porque las va a integrar en el desarrollo socialista con los métodos de gobierno socialista. Otra cosa es que la revolución permanente interprete este proceso, pero no quiere decir que la revolución permanente sea un decálogo que diga, bueno, a ver, yo reviso la revolución permanente, ahora tengo que cumplir tales cosas. No. La compañía tiene la palabra. Va a ser una sola etapa. La revolución va a ser una sola etapa. En esa sola etapa, el desarrollo económico en un sector va a lograr impulsar o frenar el desarrollo en otro sector. Por ejemplo, el desarrollo de la agricultura depende de un hecho concreto: la capacidad económica de la ciudad. Si nosotros podemos desde la ciudad introducir ciertas innovaciones tecnológicas en la explotación del agro, impulsaremos ese desarrollo. Pero si no tenemos esa capacidad, no podremos realizar esa transformación, o aunque deseemos. Es decir, la revolución se verá estancada. Y si la revolución de los otros países tarda demasiado o nunca llega, esta revolución se degenerará y correrá el riesgo de perderse. No se puede establecer ahora un esquema. Es decir, en este primer momento se hará tales cosas en el agro, y en el segundo momento tales cosas en el agro. Todo depende del estado en que se encuentre la economía nacional y mundial. Es indudable que en la economía planificada se estudiará el porcentaje necesario del desarrollo del sector agrícola para impulsar, por ejemplo, la industria. Cómo pueden bajar los costos, cómo puede aumentar el volumen de la producción, cómo puede ensancharse el mercado. Pero indudablemente eso depende de la posibilidad de que la ciudad impulse económicamente el agro, pueda tener capacidad económica para ese objetivo. Sería una utopía ahora hacer un plan sobre eso. Sería tan utópico como los planes que actualmente hacen en Bolivia, los planes de desarrollo, que en realidad no responden a nada. Si por ejemplo todos los países nos boicotean, eso es posible, eso indudablemente no es fatal. Hay posibilidad de que las contradicciones interimperialistas nos abran un mercado y unas relaciones económicas con los propios países capitalistas. Es posible con los países del bloque socialista, es posible, pero no es seguro. Entonces, un plan para este desarrollo tiene que basarse en esa realidad. Decir ahora es, tal país nos va a dar tanto, tal otro país tanto, y nos va a comprar tanto, y vamos a exportar tanto, es pura utopía, porque no corresponde a la realidad tangible. Esa sería una postura demagógica. Yo podría hacer después un esquema y demostrar que para eso personal. Es decir, el primer año exportamos tanto, e importamos tanto, y desarrollamos tal sector, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es pura demagogia. Porque todo depende del estado en que encontremos a esta economía, a la revolución. ¿Qué grasa vamos a poder con qué grasa vamos a conquistar? Eso es lo único efectivo que podemos
tener en cuenta ahora. Pero no sabemos el volumen de esa gracia. Y hasta que llegue la revolución, ¿qué ocurrirá? Se acumularán más reservas, se agotarán todas. Y luego, ¿cuál será la suerte de la economía internacional, latinoamericana y mundial? ¿Y cuál será el estado del desarrollo de la revolución internacional? Que pueden obligar indudablemente a que Bolivia comercie con otros países. Pero también puede hacer lo contrario, un boicot cesado. Y pueden aplastar, y pueden derrotar. Mi compañero. Se puede plantear, más allá de un planteamiento netamente salarial y feminista, como se estaba en esta fase, un planteamiento en el cual se podría considerar a la COP como fiable hacia la toma del poder. Fíjese, yo he hablado del órgano de poder, no del órgano popular y sindical, del órgano de poder, es decir, del germen del gobierno. La COP fue en su momento eso, el año 52, fue un socio, y fueron los sindicatos campesinos, y plantearon la dualidad de poder, pero cuando se burocratizaron y resultaron controlados por el MNR, perdieron estas características, y acentuaron sus características sindicales. ¿Qué tiene que ser un órgano de poder? Una organización muy elástica, que comprenda a las masas que se incorporan por primera vez a la lucha y que precisan una orientación, una dirección y un canal. Eso les ofrece este órgano de poder. Y se va afirmando la COP como sindicato. Adquiere un carácter conservador, pero además es legalista. Actúa dentro de la ley, no violenta la ley. Entonces no plantea la dualidad de poder. ¿Por qué el órgano de poder? ¿Por qué plantea la dualidad de poder? Porque gobierna a su manera, contra las decisiones del gobierno central o ignorando al gobierno central. Es la dualidad de poder. El año 52 hubo esa dualidad, se resolvió en favor del MNR. Ahora, ¿cuál es la clave? Las masas y el partido, ellas harán la revolución. ¿Usando qué? Sus organizaciones propias. Es decir, estos órganos de poder que pueden aparecer y aparecen todos los días y se suman, pero pueden estabilizarse y generalizarse. Y puede la COP retornar a ser órgano de poder, puede volver a ser socio. Para eso tiene que derrotar a la burocracia. Actualmente, en estas condiciones, la COP no hará eso, porque lucha contra esa tendencia. Porque no dice de ti, nosotros no queremos huelga, queremos, dice, diálogo. Ellos no quieren luchar. Y respeta la ley. Claro, una cosa es la burocracia y otra cosa es el órgano de masa. Entonces habrá que derrotar a esta burocracia. Pero mientras tanto puede aparecer otros órganos de poder. Y un poco despojándonos de la presunción pequeña y burguesa, que cree que puede ordenar a su antojo a las masas, no nos daremos el lujo de decir qué órganos de poder va a usar o debe crear. Solamente diremos eso, que las masas, para llegar al poder, llegarán como masa y como partido usando los órganos de poder que van a crear. ¿Será la COP? ¿No será? ¿Será otro organismo? Y ya lo dirá. La lucha cotidiana. No. Sí, el compañero. Disculpe al compañero gobierno por haber llegado tarde, por razón que tú, seguramente en estos minutos puede haber visto o citado lo que voy a citar. Ante la eventualidad de que las masas
carreras estén debidamente capacitadas para tomar el poder, y supongamos que el momento se es utilizado hoy, ¿qué actitudes o qué acciones tomarían con respecto al alza de precios, a la recuperación y a los diferentes temas económicos que actualmente afectan a la población boliviana? La revolución haría esto. Si ha llegado esta noche el momento de la insurrección, se concentraría las fuerzas armadas de la clase obrera en choque con las fuerzas que defienden al gobierno actual, buscando derrotar para tomar el poder físicamente, y destruiría todo el aparato estatal, incluyendo el Parlamento, para reconstruir el Estado en base de los órganos de poder. Ese sería la dictadura del proletariado. ¿Qué va a traer esto al comienzo? Un desbarajuste económico. ¿Por qué? Porque habrá el sabotaje de los dueños de los medios de producción, que no se los va a despojar así instantáneamente, porque ni siquiera habrá todavía el Estado obrero. Se los despojará después, yo no sé en qué tiempo. Ese desbarajuste económico traerá un enorme desbarajuste en el problema de precios y de moneda, sin duda tal, hasta que el Estado concentre estos medios de producción y planifique el uso de los recursos que quedan todavía en este país. Y lo hará con miras a este control de los precios, a miras al uso adecuado de la moneda. Desgraciadamente seguirá usando la moneda, no puede suprimirla, la suprimirá después, ahora no puede, entonces tendrá que ordenar la moneda en función de esa capacidad económica que encuentre, porque tampoco puede inventarse, decir, sacar un decreto y decir, bueno, el pan se vende a 20 centavos y el dólar se cotiza a 50 centavos la unidad. Eso no puede ser. Pero lo que sí hay que decirlo con toda claridad es que este necesario paso para la transformación del país, que por ser necesario no precisa un programa demagógico para ganar a la gente, porque sólo así podemos abrir las perspectivas de progreso, va a pasar por una etapa de tremendo caos económico, que es el momento del tránsito. Porque ¿qué van a hacer los dueños de las empresas? Van a sabotearlo, nos van a armar el embrollo más grande. Hay que poner orden en este embrollo, pero antes hay que crear el Estado obrero, que pues, será, ¿qué tiempo? No, probablemente serán semanas. Hay que crear. No vamos a usar el aparato viejo del Estado, no nos sirve. No vamos a perder el tiempo en discursear en el Parlamento para después hacer otra cosa en la realidad. Eso se acabó. Y vamos a ahorrar todo el despilfarro del gobierno de la burguesía, que es un gobierno de despilfarro. Entonces, todo eso se va a ordenar. Pero eso no significa que a las 6 semanas tendremos el paraíso terrenal. Solo tendremos las primeras premisas para ordenar y desarrollar este economía. Nada. Bien, compañeros, a nombre del Instituto de Investigaciones Sociales Agenor Alfaro, les agradezco su presencia y